A ver, pongámonos en situación. Acabamos de conquistar un imperio gigantesco, lleno de riquezas. Suena bien, ¿no? El único detallito es que está del otro lado del océano, y cualquier noticia, cualquier orden tarda meses en llegar. Bueno, pues ese era el tremendo dilema de la corona española justo después de la caída de México Tenochtitlan. La pregunta que iba a definir los siguientes 300 años era literalmente esta. ¿Cómo se le hace para gobernar un territorio tan enorme y lejano en una época sin internet, sin teléfonos, sin nada? Resolver ese rompecabezas fue sin duda la clave para construir el imperio de la Nueva España. Y claro, la solución no apareció de la noche a la mañana. Para nada. Los primeros años de la Nueva España fueron más bien una caótica etapa de ensayo y error. Un constante estira y afloja entre la ambición de los conquistadores que estaban allá en el terreno y la necesidad desesperada de la corona de mantener el control desde la distancia. Fíjense en la velocidad de los cambios en esos primeros años. Es increíble. En 1524 nombran a Hernán Cortés como gobernador. Apenas 5 años después, en 1529, lo quitan y ponen a la primera audiencia. Y para 1535 ya están probando con un sistema totalmente nuevo. Esta puerta giratoria de poder era la señal más clara de que el modelo inicial simplemente no estaba funcionando. El problema de fondo era bastante simple, la verdad. Poner a los conquistadores a cargo del gobierno era, como poner al lobo a cuidar las ovejas. Personajes como Cortés o los de la audiencia estaban motivados por su propia riqueza, no por administrar lealmente para la corona. Y el resultado, como era de esperarse, fue un caos de corrupción y abusos que ponía en riesgo todo el proyecto colonial. Esta frase, que describe el gobierno de Beltrán Nuño de Guzmán, resume el desastre a la perfección. La corona esperaba orden, ganancias, pero los informes que llegaban a España hablaban de caos, de una crueldad terrible y de un abuso de poder total. Era más que evidente que se necesitaba una solución drástica y rápido. Después del fracaso de estos primeros intentos, el rey tomó una decisión que lo cambiaría todo. Pensó, si no puedo estar ahí en persona, entonces voy a enviar a mi alter ego, una figura que fuera su extensión directa, su propia sombra en el nuevo mundo. Y así nació la figura del virrey. Y esto es lo más importante. Un virrey no era un conquistador con un título nuevo. No. Era la personificación del rey en las Américas. A diferencia de los que estuvieron antes, su lealtad no era hacia el loro o sus compañeros, sino única y directamente hacia la corona, allá en España. El año que lo cambia todo es 1535. Con el nombramiento del primer virrey, un hombre llamado Antonio de Mendoza, se establece oficialmente el virreinato de Nueva España. Su misión era clarísima: imponer el orden del rey de una vez por todas. La solución a todo el caos anterior fue brillante en su simplicidad: concentrar absolutamente todo el poder en una sola persona. El virrey era, al mismo tiempo, gobernador, jefe del ejército, la máxima autoridad judicial y hasta el supervisor de la iglesia. Al unificar todos estos roles, la corona eliminó de raíz esas luchas de poder internas que habían sido un dolor de cabeza en los primeros años. Pero, ojo, a pesar de su inmenso poder, el virrey no gobernaba solo. Se apoyaba en una red de instituciones súper compleja, diseñada para mantener el control a lo largo y ancho de todo el virreinato. La jerarquía civil era una pirámide de poder perfectamente definida. Arriba de todo, el rey en España. Justo debajo, su representante, el virrey, en la Ciudad de México. Y para gobernar las provincias lejanas como Nueva Galicia o Nueva Vizcaya, se nombraban gobernadores. Y para asegurarse de su lealtad, eran designados directamente por el monarca. Pero el control no era solo político o militar. Para entender de verdad la Nueva España, hay que ver que el poder se sostenía sobre dos pilares. Junto al poder civil, existía otra fuerza igual de grande, el poder eclesiástico. Juntos, la Iglesia y el Estado formaban los cimientos de la sociedad colonial. Y este poder de la Iglesia no era solo simbólico, tenía su propio brazo judicial. El provisorato se encargaba más de cosas administrativas, pero el verdadero poder estaba en el Tribunal del Santo Oficio, que seguro conocemos mejor como la Inquisición. Su misión era juzgar delitos contra la fe, lo que lo convertía en una herramienta de control social e ideológico formidable. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se vivía bajo toda esta maquinaria de poder? Porque toda esta estructura se reflejaba directamente en la organización de la sociedad, creando mundos muy distintos para sus habitantes. Básicamente, la sociedad novohispana estaba partida en dos. Por un lado, las ciudades diseñadas al estilo español, con su plaza central y sus calles rectas, que eran los centros de poder.
Ahí convivían europeos, criollos mestizos, y por otro lado estaba el mundo rural de las repúblicas de indios, que eran comunidades que a pesar de todo lograron conservar un grado de autonomía bastante sorprendente. Pero que no nos engañemos, esta autonomía tenía sus condiciones. Para que se les permitiera tener sus propios gobiernos y controlar sus tierras, las comunidades indígenas debían cumplir con 3 requisitos que no eran negociables: aceptar el cristianismo, pagar tributo al rey y, por supuesto, entregar el diezmo a la iglesia. Era, en pocas palabras, autonomía a cambio de sumisión religiosa y económica. Y este sistema virreinal, tan centralizado y con esta doble cara, resultó ser extraordinariamente resistente. Funcionó por casi 300 años. Una estructura de poder que solo se vino abajo en 1821, con la independencia de México. De hecho, fue el último virrey, Juan O'Donojú, quien tuvo que firmar el fin de esa larguísima era. Así que, como vemos, la corona española resolvió su problema de gobernar a distancia, creando una estructura de poder increíblemente eficaz, muy duradera. Pero su éxito en el control nos deja con una pregunta inevitable en el aire. Un sistema diseñado desde lejos para dominar y extraer riqueza, ¿qué legado dejó para las sociedades que se formaron bajo su sombra?